Efesios capítulo 6, verso 10. Puesto en pie, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén y amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de poder estar reunidos, Señor eterno, en este lugar. Rogamos, Señor, en esta hora que tú nos puedas hablar y ministrar a cada uno de los que estamos reunidos, Señor, congregados en este culto precioso en que tú nos permites poder estar. Hemos llegado con el hambre, Señor, de poder ser alimentados por ti. Y es por eso, Señor, que en esta hora rogamos que por medio de tu palabra tú puedas hablar a nuestras vidas, tú puedas hablar a nuestros corazones, tú puedas ministrar, Señor eterno, de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Pongo mi corazón para que pueda hablar tu corazón a la iglesia, y aquellos que hayan llegado caídos puedan ser fortalecidos por tu palabra. Aquellos que hayan llegado enfermos sean sanados por medio de tu palabra. Tu palabra es enviada, Señor, y ella no vuelve vacía. Señor eterno, bendice a cada uno de los que estamos acá y creemos que somos ministrados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Den un fuerte aplauso al Señor de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Puede aplaudir diciendo aleluya, gloria a Dios. Y ese aplauso es para el Rey de Reyes, para el Señor de los Señores. Amén. Toma asiento, hermano. Dios les bendiga. Hemos tenido una semana maravillosa, preciosa, y creemos que vamos a culminar, amén, en bendición. Amén. Todo el día sábado, donde tenemos nuestra conferencia como ministerio, ¿no es cierto? Y el cierre de culto también en la tarde con los pastores. Amén. Bien, hemos leído la palabra del Señor en este libro de Efesios, ¿no es cierto? Amén. Terminando este capítulo, este libro, Pablo hablando, amén, de la armadura de Dios, en la cual Pablo motiva y habla al pueblo, amén, en general a la iglesia, ¿no es cierto?, a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo insta, ¿no es cierto?, a poder vestirse de toda la armadura de Dios, de toda, para que podamos estar firmes contra toda acechanza que el diablo pueda lanzar contra la iglesia. Amén. El apóstol Pablo dice, hermano, que nosotros no debemos desconocer las maquinaciones del diablo para que él no nos gane ventaja. Es decir, cuando Pablo aplica ese texto, está indicando y hablándole a la iglesia, hermano, que la iglesia tiene que estar alerta. Amén. Y viendo la forma como opera Satanás. Entendemos, hermano, que en el reino en el cual nosotros ahora estamos, que es el reino de Dios, que Dios nos permite poder contemplar su gloria, su presencia, ¿no es cierto? Reino que fue quitado, como dice el libro de Mateo, ¿no es cierto?, quitado de los judíos, porque ellos tuvieron la experiencia de poder contemplar la bendición, ¿no es cierto?, del reino de Dios, y fue dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, el reino de Dios ha sido traspasado a nuestras vidas, a nosotros, a nuestros corazones, y hoy podemos gozarnos en su presencia, podemos adorar en nombre del Señor. Amén. Y en este reino en el cual nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, hay una batalla constante contra el reino de Satanás. Hoy en día se habla mucho de guerra espiritual, y tenemos en las librerías, ¿no es cierto?, cristianas,
libros al por mayor que le enseñan en cierto aspecto y por todos lados al cristiano cómo estar guerreando con el diablo. Pero nosotros, hermanos, no estamos en una guerra contra el diablo. Nosotros estamos en una lucha contra el diablo. Amén, porque la palabra griega de guerra viene de la palabra que dice stratos, que indica la acción, que en esa guerra ya hubo uno que venció. Amén. Y en esta guerra, hermano, que se originó, ¿no es cierto?, entre Cristo y Satanás, ¿no es cierto?, guerra que el Señor estableció cuando Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto?, Dios dijo que levantaría de la mujer una simiente, ¿no es cierto?, que heriría, ¿no es cierto?, a la simiente de la serpiente en la cabeza, y que la simiente de la serpiente lo heriría por la espalda, por el calcañar. Es decir, en esta guerra en la cual nosotros decimos encontrarnos, debemos entender que hubo uno ya que venció, uno que derrotó, uno que salió ganador, uno que salió vencedor, y ese usted y yo lo conocemos, que está en esta noche para bendecirnos, que está aquí, amén, para, amén, exaltar su nombre. Y a medida que usted abra su boca para adorarlo, para bendecirlo, su presencia se hace latente en nuestra vida. Si usted no conoce el nombre, se lo digo, Jesucristo, el Hijo del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es decir, nosotros estamos en una lucha constante. Lucha es, amén, viene de una palabra griega que es, amén, que significa palé, que habla, hermano, de una lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, nosotros nos encontramos en una lucha constante, en la cual todos los días Satanás, por todos lados, por todas formas, intentará, buscará, ¿no es cierto?, la forma cómo hacernos caer, la forma cómo hacernos debilitarnos en la fe, y él verá, no descansará hasta haber cumplido su propósito, ¿no es cierto?, de enfriarnos, de sacarnos, de descarriarnos y de apartarnos del Señor. Es decir, así como Dios no descansará, hermano, hasta haber cumplido su propósito en nuestras vidas, Satanás tampoco descansa hasta haber cumplido el propósito por el cual él está trabajando. Amén. Porque Satanás, con la gente de afuera, no está preocupado porque Satanás los tiene en sus manos, ¿no es cierto? Los tiene esclavizados, los tiene subyugados. Como dice la Biblia, que los que practican el pecado son hijos del diablo. Es decir, ¿cuál es la lucha que el diablo tiene ahora? Es contra la iglesia del Señor. Y él por todos lados buscará, como decía recientemente, todas las formas para poder hacernos caer. Y es por eso que Pablo dice, hermano, que no debemos desconocer cómo él trabaja. Y es por eso que Pablo también dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En este reino de Dios, lo cual nosotros nos encontramos, versus el reino de Satanás, en este reino en el cual nosotros vivimos, cuyo gobierno central es la teocracia de Dios, el gobierno de Dios por medio de su Hijo, tanto el reino de Dios como el reino de Satanás tienen dos naturalezas distintas. Primero, el reino de nuestro Dios se compone de justicia, de gozo, de paz en el Espíritu Santo, de poder divino, de verdad, de santidad, de luz y vida eterna. En cambio, el reino de Satanás se compone que está centrado en las cosas del mundo, en la dolencia, en la enfermedad, en la esclavitud, en el engaño, en el pecado, en la maldad, en las tinieblas, en la muerte eterna. Y las manifestaciones del reino de Dios son salvación, bautismo en el Espíritu Santo, milagros, expulsión de demonios, presencia de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan por eso? Dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu. Y la manifestación del reino de Satanás son destrucción, llenura del espíritu de este mundo, milagros falsos, posesiones demoníacas, presencia, amén, de espíritus malignos, hechicerías, droga, actividad ocultista, obras de la carne. Es decir, en su naturaleza, en su manifestación, amén, son totalmente distintos. Entendemos, amén, que en esta lucha en la cual nosotros nos encontramos, amén, entendemos que hay uno que pelea por nosotros, hay uno que nos guarda, que nos protege, ¿no es cierto? Y que siempre va a estar a nuestro lado para bendecirnos. Amén. Cuando Pablo habla y aplica, hermanos, sobre la armadura de Dios, habla que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. E indica que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y dice Pablo que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Es decir, Pablo da a entender que nuestra lucha no es contra nosotros mismos,
que nuestra pelea no es contra nosotros mismos. Pablo lo da por hecho, hermano, que esta lucha que nosotros tenemos es contra todo tipo de demonios que se levanta y que se opone, amén, a la santidad de Dios, que se opone, hermano, a la manifestación del reino de Dios. Es decir, Satanás, amén, en su forma de operar, en su forma de actuar, al ver, hermano, que no puede, porque Satanás no puede contra la iglesia. Recuerde lo que dijo Cristo, hermano, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Es decir, Satanás no tiene arte ni parte en medio del reino de Dios, porque en medio del reino de Dios habita Jesucristo y Jesucristo lo venció, lo derrotó. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y la Biblia dice que el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Pablo habla, amén, y aplica espiritualmente, viendo, hermano, la armadura de los soldados. Pablo aplica la armadura hacia nosotros para que nosotros lo podamos aplicar en forma espiritual. En la forma como opera el Satanás, cómo opera el diablo. Satanás, hermano, no puede, como decía recién, contra nosotros, porque Cristo está con nosotros. Un día le pertenecimos al diablo, fuimos del diablo, fuimos esclavos del diablo, fuimos títeres del diablo, ¿no es cierto? Satanás nos gobernaba, Satanás, ¿no es cierto?, nos ordenaba y nosotros obviamente le hacíamos caso a todo lo que él nos decía. Satanás decía, toma, fuma, drógate, adultera, fornica, miente, roba. Es decir, éramos esclavos del mismo diablo. Pero al venir Cristo, ¿no es cierto?, es reprendida de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, amén, toda naturaleza de maldad, y viene a morar Cristo en nuestras vidas y viene a morar Cristo en nuestros corazones. Hay una palabra griega para la palabra diablo, y entendemos que diablo significa adversario, uno que divide, ¿no es cierto? Y es el enemigo número uno de Dios declarado. Pero hay una palabra griega para la palabra diablo que indica su forma de operar y su forma de actuar, cómo él opera. Y esa palabra griega para la palabra diablo es la palabra diabolos, que significa el que golpea y el que penetra. Es decir, esa palabra diabolos indica la acción de una persona que durante todos los días con un combo le da de golpes a una pared. Y le da, por ejemplo, el día lunes le da un golpe en la pared, deja el combo, al otro día vuelve a la misma hora, 10 de la mañana, agarra el mismo combo y le da otro combo a la pared, otro golpe, y se lo da en el mismo lugar. Y de tanto darle golpe durante todos los días a la pared, en el mismo sector donde le dio el primer golpe, terminará por romper esa pared, amén, y podrá pasar su mano, o según el porte que haya hecho, podrá pasar su cabeza o podrá pasar su cuerpo. Y cuando indica, hermano, la palabra diabolos, que significa el que golpea y el que penetra, indica cómo Satanás actúa, porque Satanás no puede posesionarse en nosotros a menos que nosotros le abramos una puerta. Por eso Pablo dice que no debemos darle lugar al diablo. Y a lo menos que nosotros le abramos una puerta, Satanás va a poder, ¿no es cierto?, poder penetrar y va a poder tomar posesión de nuestra mente, de nuestros corazones, y de seguro que al momento que Satanás lo haga, amén, de seguro que estaríamos contando otra historia. Muchos de nosotros no estaríamos en este lugar. ¿Y cuál es la forma de operar? Satanás ataca golpeando la mente de las personas. Por eso Pablo dice, hermano, que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. ¿Y cuál es la forma de llevar todo pensamiento cautivo? Entender, hermano, que debemos creer a lo que dice la palabra del Señor. Y Cristo a nosotros nos dio ejemplo cuando Satanás lo tentó en el monte de la tentación después de haber ayunado 40 días. Dice la Biblia que Satanás se presentó y viendo que Cristo tenía hambre, Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Por cierto, Jesús podía haberlo hecho, ¿no es cierto?, porque tenía todo el poder. Y de seguro con solamente la palabra hubiera hecho unas ricas tortillas, ¿no es cierto?, de esas piedras. Pero Jesús estaba claro en lo que tenía que hacer. Y le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después Satanás lo tiró, lo llevó al pináculo del templo, ¿no es cierto? Dijo, échate. Porque Satanás también se puso bíblico y le citó el Salmo 91. Porque escrito está, amén, que caerás, ¿no es cierto?, lo que habla el Salmo 91, amén, que tu pie no tropezará, ¿no es cierto?, y a sus ángeles mandará cerca de ti.
Y Jesús, amén, le habló y dijo, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Y después Satanás lo llevó a unos montes altos, le mostró todos los reinos del mundo y Satanás le dijo, amén, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús, escrito está, le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Y al momento de decir esa palabra, Satanás lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Es decir, todo pensamiento, hermano, que Satanás quiso meter en la mente de Cristo, Cristo lo llevó a la obediencia de la palabra. Amén. Por eso Pablo dice que todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y Satanás todos los días, él no descansará, pues él no descansa. Amén. Porque todos los días él buscará la forma como hacerte caer. Y la parte más vulnerable de una persona, de un creyente, de un hombre, de una mujer, siempre será la mente, porque la mente todo lo recibe, todo lo acepta. Es la parte más débil que la persona tiene. Y por ese lado Satanás todos los días te golpeará, todos los días. Amén, al momento de levantarte, al salir a la calle, en tu trabajo, por todos lados buscará, amén, y te dará de golpes todos los días en tu mente. Amén, y cada golpe que él te dé, es ahí donde tú tienes que poner la palabra del Señor. Amén, porque Satanás se tiene que sujetar a lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Y dicen amén al Señor. Por eso, porque Satanás, hay gente, hermano, que le cree a lo que Satanás le habla. Satanás le dice al cristiano, tú no puedes. Cuando ve algún problema, una dificultad, saca provecho de esa situación. ¿Y qué le dice? Tú no puedes. Y ahí llega el hermano al culto creyendo que no puede superar el problema. Pero ¿qué dice la Biblia? Amén, hablando el apóstol San Pablo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cuando Satanás te diga tú no puedes, dile diablo mentiroso. La Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ves, amén, Satanás, hermano, que está pasando una dificultad, Satanás habla a tu mente y dice estás derrotado, estás vencido. Y ahí el hermano llega al culto creyendo que está derrotado, creyendo que está vencido. Pero ¿qué dice la Biblia? Hablando el apóstol San Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria siempre por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es decir, cuando Satanás, amén, te diga que estás derrotado, dile diablo mentiroso, tengo uno en mi corazón que te venció, que te derrotó, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos tienen a ese en su corazón, a Cristo en el corazón y dicen amén? Es decir, todos los días golpeará y lanzará un ataque contra ti. Recuerda lo que habló Cristo en Mateo capítulo 12, si no me equivoco bien la cita. Amén. Cuando habla del espíritu inmundo que sale, amén, del cuerpo, ¿no es cierto? Y anda por lugares secos y desiertos, buscando un lugar donde poder posar. Dice que al cabo de un tiempo, ¿no? Dice, como que el espíritu reacciona y dice, volveré a mi casa. Y dice que vuelve, ¿no es cierto?, a la que era su antigua casa. Y dice, hermano, que la encontró adornada, ¿no es cierto? La encontró barrida, la encontró limpia. Pero el diablo, ese espíritu inmundo, vio que había una parte vulnerable por la cual él podía atacar. Pues dice que la encontró adornada, barrida, pero la encontró vacía. Y dice la Biblia que tomó 7 espíritus peores y se lanzó en un ataque, en picada, contra esa persona y tomó posesión. Y dice que la Biblia que el estado de ese hombre vino a ser peor que el primero. Es decir, cuando Satanás encuentra una parte vulnerable en tu vida, amén, Satanás, hermano, penetrará, tomará dominio de tu mente, de tu corazón, y estaremos hablando de otra cosa, de otra realidad en tu vida. Por eso vemos gente, hermano, que fácilmente cede a las tentaciones. Cristianos que un día sirvieron al Señor con nosotros, adoraron, cantaron, bendicieron a Dios, honraron al Señor, hermano, cantaron, predicaron la palabra del Señor. Y usted ahora lo fue descarriado y peor de lo que un día fueron. El doble, peor, triple veces, 3 veces peor de lo que un día fueron. Porque se dieron, ¿no es cierto?, a lo que Satanás le habló y ellos fácilmente lo creyeron. Pablo aplica, ¿no es cierto?, a nosotros, que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra todo ataque del diablo. Y dice Pablo indicando que debemos tomar y vestirnos primeramente con la coraza de justicia. Cuando Pablo aplica, hermano, estos textos, mirando en la parte física, la armadura de los soldados romanos, Pablo la lleva a la parte espiritual para que la iglesia pueda entender que Dios le ha dado armas para destruir toda fortaleza del diablo.
que Dios le ha dado armas a la iglesia para que la iglesia se pueda defender. Que Dios le ha dado armas a la iglesia, amén, para que la iglesia pueda confrontar todo ataque del diablo. Tú acá a la iglesia, amén, no solamente vienes a gozarte, porque hay iglesias, hermanos, que son los gozadores, amén. Si no hay danza, si no hay lenguas, ¿no es cierto? Amén, el culto tuvo fome. Tú no vienes acá a la iglesia solamente eso. Tú aquí a la iglesia vienes a afirmar tu fe, vienes a equiparte, a fortalecerte en el Señor. Porque tú aquí en la iglesia dices, el diablo está derrotado, y que está derrotado, amén, yo digo amén, está derrotado, está vencido. Pero afuera Satanás te está esperando y te está diciendo, ven, demuéstrame cuál derrotado estoy. Porque aquí cuando decimos el diablo está derrotado, amén, el diablo está vencido, amén, por cierto lo está. Pero aquí tú vienes a equiparte, aquí tú vienes a fortalecer tu fe. Porque hermano, sales de la iglesia y Satanás te está esperando. ¿O no te ha pasado, hermano, que tú después de un culto precioso, hermoso, llegas a tu casa y cualquier tipo de problema, hermano, te hace perder la bendición? Cualquier tipo de situación que pasa por la calle, amén, difícil, te hace perder todo el gozo que recibiste, porque Satanás es así, es malo, es tenebroso, él actúa en las tinieblas. Por eso aquí tú vienes a fortalecerte en el Señor. Aquí tú no vienes a pelear contra tu hermano. Aquí tú no vienes, hermano, a luchar contra tu hermano, a tirarse el pelo o a discutir unos con otros. Aquí venimos a equiparnos para defendernos. Amén, para luchar contra todo ataque que el diablo lanza contra nuestra mente, contra nuestro corazón. Por eso debemos fortalecernos en el Señor. Yo no puedo fortalecerte, tu hermano tampoco. El único que tiene el poder para fortalecerte se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos en esta noche vienen a buscar fortaleza de parte de Dios en esta noche? Pablo habla primeramente de la coraza de justicia. La coraza en el griego tórax era una armadura que se ajustaba al pecho, conocido como curáis. Este armamento cubría el pecho y la espalda del soldado. Entre los soldados de rango elevado era un símbolo de autoridad y poder. Usted ha visto esas películas, hermano, de romanos, ¿no es cierto? Donde usted ve unos romanos portentosos, hermano, ¿no es cierto? Como que tuvieran un tremendo físico. Pero usted ve que se sacan ese armamento, ese equipamiento que es la coraza, y queda un soldado flaquito. Pero ¿qué hacía eso, hermano? Le daba autoridad ante las demás personas. Infundía miedo, infundía temor, infundía respeto. Es lo mismo, hermano, ¿qué pasa, hermano, con y disculpándose que acá un carabinero, pero si usted ve a un carabinero, ¿no es cierto?, vestido, ¿no es cierto?, con su traje de carabinero, pero sin su equipamiento, es decir, de franco. ¿Qué lo hace que él tenga autoridad? Son las correas, ¿no es cierto? Es decir, cuando un carabinero está dirigiendo el tránsito, ¿qué ve? Amén, el que va conduciendo, ve las correas, es decir, las correas le dan autoridad. Lo mismo pasaba con el soldado, amén, de rango elevado. La coraza, hermano, era un símbolo de autoridad y de poder. En la aplicación, cuando Pablo dice que debemos vestirnos de la coraza de justicia, amén, nos indica, hermano, primeramente que Dios es un Dios justo. ¿Cuánto creen eso? Cuando habla de justicia, nos habla de juicio y condenación. Es decir, tú y yo sin Cristo, amén, merecíamos el juicio y merecíamos la condenación. Es decir, ¿quién es nuestra coraza? Jesucristo es nuestra coraza. Pues la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos defiende? ¿Quién aboga por nosotros? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mira tu vida llena de imperfecciones, llena de pecado, llena de maldades, que te merecías el infierno, que merecías el pecado, pero vino Cristo a morir por nosotros. Cristo nos justifica. Cristo, amén, es nuestra coraza de justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden? Un fuerte aplauso al Señor.
Cuando Dios nos mira lleno de imperfecciones y de maldades. Por eso, hermano, cuando llegamos al culto, ¿qué primero hacemos? Nos arrodillamos. ¿Qué hacemos? Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque todos los días pecamos, todos los días ofendemos a Dios. La Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su verdad no estaría en nosotros. Por eso tenemos que ir a las plantas del Señor y rogar que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y ahí Dios nos mira, ¿qué ve en nosotros? Amén, ve seres, amén, naturales, llenos de pecado, pero Dios ve en nosotros a Jesucristo, a su Hijo en nuestras vidas. Por eso pónete la coraza de justicia, hermano. Otra de las aplicaciones que Pablo da, aparte de la coraza, es la sandalia. Dice que debemos calzarnos, ¿no es cierto?, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias para el romano, en romano se llamaba caliga, en griego etomasis, que significa apresto. Esta sandalia tenía una suela de 1,5 pulgadas y tenía puntas de hierro para caminar, para la tracción, que le daban protección a las púas afiladas que arrojaban los enemigos en el suelo. Es decir, ya en ese tiempo existían los famosos Miguelitos. ¿Se acuerdan usted en el tiempo de la dictadura? ¿Se acuerdan donde usted le tiraba piedra, no es cierto? Amén, y tiraba esos famosos Miguelitos para que, ¿no es cierto?, se pincharan los neumáticos de los furgones, ¿no es cierto?, de las micros. Amén. Yo digo eso porque yo participé en algunas protestas, hermano. Amén. Participé, no participaba. Amén. Es decir, los soldados, como diríamos los buenos chilenos, se escurrieron. Porque muchos de ellos, hermanos, fueron heridos de esa forma y muchos de ellos perdieron sus dedos y sus pies. Y ellos, hermanos, despertaron ese eso y formaron ese tipo de sandalias con ese tipo de suela que le daban protección. Ellos, esta suela, amén, este tipo de sandalias tenían unas correas, amén, con tiras de cuero que se amarraban alrededor de la pierna. Y esto era parte de un ritual romano. Pablo aplica y da a entender vestirnos, que debemos calzarnos con nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando nos habla, hermano, de esas tiras que los romanos, amén, se colocaban, nos habla de la disposición que debemos tener, del compromiso cristiano. Hoy tenemos gente que viene a la iglesia, que está con nosotros, que alaba al Señor, que canta, que bendice al Señor. Pero hoy día son muy pocos, hermanos, los que tienen un compromiso con la obra del Señor. Son muy pocos, hermanos, los que tiran el carro hacia adelante. Amén. Son muy pocos, hermanos, los que están dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Del 100% de la iglesia, solamente, hermanos, podríamos decir que el 20% son que están ahí, al lado del pastor, al lado del hombre de Dios, apoyando la visión, trabajando, teniendo la disposición. Dios te ha traído a este lugar para que tú dispongas tu vida, para que tú dispongas tu corazón. Dios te ha llamado a este lugar para que tú sirvas, hermano. Hay gente que cree que está en la iglesia y cree que no sirve. No, tú sirves, tú eres importante. Tú tienes que disponer tu vida en esta lucha constante en la cual estamos. Dios quiere que tú te dispongas, que dispongas tus pies, que dispongas tu vida. Por eso Isaías, hermano, 57, 52, 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Amén. Tus pies son importantes, hermano. Porque a través de nuestros pies, ¿no es cierto?, Dios nos permite poder dirigirnos a ciertos lugares. Hoy hay gente, hermano, que si no tiene auto no va a la iglesia, pero antes, los tiempos antiguos, ¿cómo lo hacíamos? Éramos capaces de caminar kilómetros y kilómetros para llegar a la iglesia, pero hoy las comodidades a muchos lo han dejado en la casa. Pablo, otra de las aplicaciones que da en esta lucha en la cual nosotros nos encontramos, y escúcheme, usted va a aprender cosas lindas en esta noche. De seguro que así. Pablo habla que aparte de vestirnos con la coraza, que aparte de vestirnos, de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, Pablo habla que debemos tomar el escudo de la fe con que podamos apagar los fuegos de dardo, los fuegos, amén, todos los dardos de fuego del maligno. El diablo, hermano, escuche esto, ataca al creyente con dardos de duda. La forma de defenderse es moviendo el escudo de la fe. Pues la fe, escuche esto, se fundamenta en la palabra, en lo que Dios es a través de su palabra.
Por eso, amén, Hebreos dice que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que es necesario, el versículo 6 dice, que el que se acerca a Dios, crea que hay Dios. Mi pregunta es, ¿cuántos en esta noche creen que hay un Dios? Llamado Jehová, Dios de los ejércitos, el Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, el escudo de la fe. Nuestra fe se fundamenta en la palabra, en lo que Dios es. Un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Tu Dios no es un Dios chico ni pequeño, entiende eso. La Biblia dice que Dios es grande y para siempre su misericordia. La Biblia dice que Dios es fuerte, torre fuerte, es el nombre de Jehová. La Biblia dice que el nombre de Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, mi fe se fundamenta en lo que Dios es y en lo que Dios dice. Escudo, en el griego turreón, tenía formas de puertas y era de forma rectangular y oblicua y medía 4 pies de largo por 2 pies y medio de ancho. Es decir, medían 1 metro, ¿no es cierto?, por 50 centímetros de ancho. La base de este escudo, ¿por qué Pablo habló y dijo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno? ¿Por qué Pablo aplicó eso? Porque Pablo se dio cuenta que el escudo de los romanos, amén, era de hierro o de madera, que lo cubrían con capas de cuero. Y antes de ir a la batalla, el cuero se mojaba varias veces en el agua para hacerlo impermeable contra las flechas encendidas, haciéndolo muchas veces resbalar y apagando el fuego. Es decir, cuando el escudo era mojado en el agua, amén, el cuero, hermano, chupaba toda esa agua y lo hacía impermeable ante todo ataque y ante toda flecha encendida que los romanos, amén, que los enemigos le lanzaban a los romanos. Los romanos se formaban en forma cuadrada con la ayuda de sus escudos, cubiertos totalmente, hermano, por todos lados, máximo 33 soldados. Y hacían una coraza en forma de tortuga, que fue muy conocida en esos tiempos, que era una forma que ellos empleaban para defenderse. Es que no había forma, hermano, como podían ser atacados. Y cuando, hermano, le lanzaban una lanza, hermano, el escudo, hermano, la atrapaba y el agua que tenía ese cuero, hermano, hacía inmediatamente que el fuego se apacara. Escudo de la fe. Pablo habla que debemos tomar el escudo de la fe, moverlo. Que nuestra fe se debe fundamentar no en las emociones, porque hoy día estamos, hermano, estamos llenos de gente emocional en los cultos, hermano. Gente, hermano, que tiene una fe condicional. Y tu fe no tiene que ser condicional. Dios busca gente con una fe devota, sincera. Con una fe, hermano, que no esté de acuerdo a las condiciones. Que si mientras Dios te tenga bendecido le vas a servir. Y mientras no sea así, te vas a apartar. Eso no es fe. Fe es convicción. Fe es seguridad. La palabra fe viene del griego pisteo, que indica una firme persuasión, una firme convicción basada en lo que yo he escuchado, en lo que yo he oído. Yo nunca he visto a Cristo, amén, morir en la cruz del Calvario, pero desde el momento en que me hablaron del Evangelio, yo creí en Él y eso me hizo un hombre salvo. Él me dio vida eterna, salvación. Amén. Por eso, hermanos, deben entender, Pablo habló del escudo de la fe y tu fe debe ser fundamentada en eso. Tu fe debe ser sumergida en el agua del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Dios derrama de su bendición sobre nosotros? ¿Para qué? Para que te goces solamente. No, hermano. Dios derrama de su agua, hermano, para fortalecernos. Para que cuando venga todo ataque del diablo y te lance dardos de duda a tu mente, hermano. ¿Sabes que esa es la parte más vulnerable en la cual el diablo ataca? Por la cual por todos lados intentará. ¿Sabe usted, hermano, que hubo no voy a dar el nombre, pero hubo una empresa grandísima, conocida a nivel mundial, que fue demandada por jugar con el subconsciente, con la mente de las personas? Y esa empresa internacional de una bebida, en un cine, en un país, mientras la gente veía la película, salía, hermano, el afiche, ¿no es cierto?, de su propaganda. Durante toda la película, salía por algunos segundos. Al momento de terminar la película, la gente salió con una sed, con un anhelo y deseo de tomarse esa bebida.
Y fue demandada esa empresa, hermano, por algunos millones de dólares por estar jugando con la mente y la conciencia de las personas. Porque la mente, hermano, es la parte más vulnerable. Y por eso, hermano, hoy en día somos atacados en toda área. Vea usted, hermano, usted ve una película que usted la puede ver en el cine durante 1 hora y media. Sin embargo, en la televisión se la dan en 3 horas. Porque lo bombardean a usted de propaganda, de propaganda. Porque saben, hermano, todos esos hombres empresarios, amén, que a través de, esa es la única forma para que la gente pueda consumir. Por eso el mundo en el cual vivimos es un mundo totalmente consumista. Porque todo lo que la gente ve a través de la propaganda, a través de lo que se ve en la televisión o en los diarios, la gente intenta comprarlo. Vea usted lo que pasa en el mes de diciembre, que empiezan, amén, a bombardear por la televisión con todos los juguetes para los niños chicos. Y ahí le ponen una muñeca grande que habla, una que hace pipí, otra que toma papa, otra que dice mamá. Y ahí está la niña chica, mami, mami, yo quiero esa muñeca, yo quiero esa muñeca. O sale un auto, hermano, ¿no es cierto?, ultrapoderoso, ¿no es cierto?, que es capaz de recorrer 100 kilómetros por hora con el control remoto. Y ahí están niños chicos, yo quiero ese auto, yo quiero ese auto. Y durante cerca de 20 y tantos días nos bombardean a través de eso. Y el diablo a través de eso también bombardea a la iglesia. Por eso tú debes cubrirte en el escudo de la fe. Porque un soldado puesto de rodillas, hermano, el escudo lo cubría totalmente. Cuando tú te arrodillas delante de la presencia del Señor, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La sangre de Cristo vendrá, te cubrirá. Y el diablo no podrá hacer daño a tu mente, a tu corazón, ni a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios envía de esta agua sobre nosotros, hermano, para que nos mojemos en el agua del Espíritu. Por eso no puedo entender cómo hay gente, hermano, que cuando Dios derrama de su bendición, de su gloria, de su poder en el culto, están callados, no alaban a Dios. Hermano, en ese momento aprovecha de mojarte, porque el diablo afuera te lanzará dardos de fuego. Y la única forma que tú puedas apagarlo es con el escudo de la fe. Amén. Sumergido en el agua del Espíritu. ¿Cuántos quieren meter su vida en el agua del Espíritu en esta noche, hermano? El soldado mojaba varias veces el agua en el escudo. ¿Qué indica eso, hermano? Que no solamente un día te tienes que mojar, no, siempre, todos los días. Porque Satanás no descansará. Por eso indica la acción, diablos, el que golpea todos los días te dará de golpe. En esta lucha cuerpo a cuerpo la cual tenemos contra el diablo. Pero tú y yo sabemos que hubo uno que lo venció, que hubo uno que lo derrotó. Y ese está aquí en esta noche moviéndose, paseándose en nuestros medios. ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta noche? ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén? Yo creo que tú estás aquí, Señor. Cuando venga la duda, el desánimo, la falta de confianza, sumérgete. Tu fe se pueda fundamentar en lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Otra de las cualidades, otra de las características que Pablo aplica sobre la armadura que debemos vestirnos, habla del yelmo de la salvación. El yelmo daba protección a la cabeza. Esta era una pieza de metal que daba protección a la frente, daba protección a la parte trasera del cuello, daba protección a la parte superior de los hombros. Se le añadían pedazos para darle protección a la cara. La palabra yelmo en el griego, periké palaín, se compone de 2 palabras, peri, alrededor, y que palé, cabeza, es decir, cubría toda la cabeza. El yelmo en la batalla debería mantenerse puesto en batalla, protegiendo la cabeza del soldado. Es decir, si el soldado se sacaba el yelmo, corría peligro, ¿no es cierto?, porque estaba dando ventaja a sus enemigos de poder ser herido en la cabeza. Por eso el yelmo debía permanecer siempre puesto en la cabeza, porque cubría totalmente. Cuando Pablo habla que debemos ponernos el yelmo de la salvación, amén, nos indica, hermano, que el yelmo que protegía la frente, protege la mente, amén, protegía los ojos, la visión,
protegía los oídos. Y Satanás por ese lado intentará a través de la mente, a través de la visión, a través de lo que tú ves. Satanás te dirá, no es malo que tú veas pornografía. Satanás te dirá que no es malo que mires para el lado. Satanás no es mal, no te dirá que no es malo que escuches chismes y rumores de cosas absurdas. Satanás por todos lados intentará herir tu mente, tu visión y tu oído. Y escúchame tu mente debe estar ahí, siempre latente la palabra del Señor. Tus ojos deben estar siempre mirando el blanco perfecto que es Cristo. Tus oídos no son tarros de basura para escuchar chismes, hermano, y pelambre. Tus oídos están para escuchar la palabra del Señor. Amén. Porque el diablo desea herir al creyente en lo que piensa, en lo que ve, en lo que oye. Pablo habla el yelmo de la salvación, habla de la seguridad. La pregunta es, ¿cuántos en esta noche están seguros que son salvos? Amén. ¿Por qué no dices amén? Así es, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos testigos de Jehová tenemos camuflados en la iglesia? Porque si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿usted es salvo? Ellos dicen, solo Jehová lo sabe. Porque ellos no tienen seguridad de salvación. Ellos dicen que son solamente 144,000 los escogidos y son como 3 millones en el mundo entero. Es decir, ellos no tienen la seguridad. Pero si a ti te preguntan, tú eres salvo, tú tienes vida eterna, ¿sabes qué te da la seguridad? La palabra de Dios te da la seguridad. Porque la Biblia dice, el que cree en mí tiene vida eterna. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice, amén, que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Es decir, tenemos que tener la seguridad de que somos salvos, de que tenemos vida eterna. Y por ese lado Satanás pondrá duda. Yo me recuerdo años atrás en un punto de prédica, un hermano gritó, Cristo viene, y una hermanita al lado mío dijo, no, que todavía no venga. ¿Cuántos están así? ¿Cuántas veces el diablo te ha puesto duda? Sí. ¿Usted cree que a uno no le ha pasado? Yo recuerdo que una vez desperté y no sentía nada al lado mío. Y así, y sí estaba mi señora. Y cuando la toqué, ay, que no ha venido el Señor. ¿A cuánto le ha pasado eso? Amén. Sí, que de repente todo llega al culto y ves que no hay nadie. Y ves que no llega el pastor. Amén. Y te empiezas a entrar a preocupar y el diablo empieza ahí. Amén. Y creíste que el Señor vino, ¿no es cierto? Y al ratito después llega el pastor y tú haces... No pongas tu seguridad en el pastor, porque nosotros como pastores, hasta como pastores no podemos quedar acá. Lo importante es que tú pongas tu seguridad en Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque el diablo intenta hacernos dudar de la salvación como una obra de gracia. ¿Y qué dice la Biblia? Que por gracia somos salvos. Amén. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Es decir, cuando el diablo ponga esa duda en tu mente, ponte el yelmo de la salvación, la seguridad, y dile, diablo mentiroso. Amén. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo es mentiroso, padre de toda mentira. ¿Cómo hay gente que le puede creer cuentos al diablo si el diablo es un cuentero? ¿Puede usted entender eso? El diablo es un cuentero, un mentiroso. El diablo te dice, tú fuiste esto, tú fuiste esto otro, tú fuiste un ladrón, tú fuiste un cogotero, tú fuiste un perverso. Bien habla el diablo, porque esa palabra fuiste habla del pretérito imperfecto de algo que ya fue. Un día fui hijo del diablo, un día fui un hombre perverso, pero ahora el presente es distinto. Ahora soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Así como dice el hermano Josué Irión, hermano, cuando el diablo te recuerde de tu pasado, tú recuérdale el futuro del diablo y recuérdale cuál será tu futuro. Tu futuro ahora es vida eterna, salvación en el cielo, y el futuro del diablo será lago de fuego y azufre. ¿Cuántos dicen amén?
Pablo, terminando esta aplicación de la armadura, habla que debemos tomar también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu en el griego es makairán, en el latín gladius, que de ahí viene el término gladiador. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta noche? A ver, levanten la mano. Porque si no trajiste Biblia, acércate a un cristiano. Porque la espada, para el soldado romano, era símbolo de mucho honor y respeto. Y escúcheme, era el objeto más valioso por el cual él lo conservaba con sumo cuidado. Es decir, la espada para el romano no era cualquier cosa. Amén. Cuando habla Pablo de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, indica la palabra de Dios en el griego stin remateu, que indica, hermano, que es el rema, el soplo de Dios para nosotros. Que indica, hermano, que la palabra de Dios, amén, es la misma boca de Dios hablando en nuestras vidas. Por eso, hermano, cuando hablamos esta palabra, algo sucede en nuestros corazones. Por eso cuando hablamos esta palabra, los enfermos son sanados. Por eso cuando hablamos esta palabra, el que viene caído, algo sucede sobre él y Dios lo levanta. Por eso cuando hablamos esta palabra, hermano, amén, algo sucede en el ambiente, porque no es cualquier cosa, no es palabra muerta, no es palabra, hermano, que no tenga vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso algo pasa en nuestro corazón cuando la palabra de Dios es hablada, cuando la palabra de Dios es ministrada, algo pasa dentro de nosotros. Y si el soldado, hermano, para él era de mucho respeto, de mucho temor, cuanto más para nosotros esto, la palabra de Dios, todo es importante. La alabanza es importante, cantar para Dios es importante, la ofrenda es importante, pero el momento más sublime del culto es este, cuando Dios nos está hablando a nuestras vidas. Yo no puedo entender cómo hay gente que en el momento de la palabra está durmiendo, masticando chicle. Como hay gente, hermano, que en pleno, yo he visto, hermano, en culto que he predicado, amén, donde hay gente que en pleno culto se manda mensajes de textos con sus celulares. Gente que ha perdido el respeto a la palabra del Señor. Pero para los soldados era de sumo cuidado, de sumo respeto. Ojalá volvamos a esos cultos antiguos, hermano, donde lo más importante que resaltaba en el culto es la palabra de Dios. Por eso nuestro ministerio se llama el poder de la palabra, porque aquí le damos importancia a la palabra, porque por ella tenemos vida, por ella somos sanados. ¿Qué fue lo que te trajo acá, hermano, que llegaste a este lugar? Fue que llegaste y acá escuchaste una palabra que algo produjo en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que tener respeto a la palabra. Por eso cuando haya una persona al lado tuyo hablando en plena palabra, tú tienes todo el derecho de hacerlo callar. Pero hay gente que hoy día le ha perdido el respeto. Para los soldados romanos este asunto no era así. Ve usted, hermano, cuando terminan los cultos, gente, hermano, que agarra sus cosas y se va. O se ponen a conversar y allá sucede mucho. En las iglesias ya en Santiago pasa mucho eso. Sobre todo en las iglesias, hermanos, que tienen cocina y que venden completo, que venden oncecitas, ¿no es cierto? El hermano termina el culto y se va a tomar 11. Y después se va para la casa y como a los 3 días se recuerda que se le quedó la Biblia en la iglesia. Y al otro culto tiene el pastor decir, si alguien vio la Biblia del hermano Juan, hágala llegar, por favor. Amén. Hoy día la gente le ha perdido el temor, el respeto a la palabra del Señor. Escúcheme, yo estuve en un culto, serán 2 años atrás, en un culto donde me tocó predicar la palabra del Señor. Estaban invitados a la iglesia, un culto de jóvenes, y en ese culto había un grupo cantando alabanzas, imitando a ciertos cantantes, no voy a decir quién. Y cantaban lindo, imitaban lindo, ministraron. Y en el momento de recibir la palabra, me reciben a mí, subo, y en el momento de yo
tomar el púlpito, empecé a darme cuenta que los músicos empezaron a bajar del púlpito y salieron por la puerta del lado hacia el patio a conversar, a reírse y algunos a comerse algunos completos. Una falta de respeto terrible a la palabra. Y como yo no tengo pelo en la lengua, me paré en el púlpito y antes de leer la Biblia le dije a los hermanos, yo no voy a predicar la palabra hasta que todo ese grupo de cantantes que estaban aquí arriba cantando lindo, entren y se sientan a escuchar la palabra. Así que hermanos, vaya y búsquelos, tráigalos acá adentro, porque Dios no quiere artistas. Dios quiere gente que cante, que le adore a Él. Pero Dios quiere gente que se siente a escuchar la palabra del Señor. Porque la alabanza es hermosa, amén, alimenta nuestra alma es elevada, amén, pero por la palabra somos alimentados, somos robustecidos por la palabra, llegamos debilitados y esta palabra algo produce en nuestra vida. ¿Cómo llegaste en esta noche? Llegaste capa caída, querías venir a lo mejor tu último culto, pero algo Dios en esta noche está haciendo a través de esta palabra, produciendo cambios en tu vida. Por eso ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme. Entiende una cosa, el diablo está derrotado. El diablo está vencido. Cristo lo venció. Cristo venció por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Cristo está aquí en esta noche? Por eso nuestra vida, hermano, tiene que ser influenciada por la palabra. Porque sin la palabra en nuestras iglesias, hermano, este sería un culto vacío, sin vida, lleno de chismosos, lleno de problemas. Pero ¿qué hace, hermano, que los problemas sean disipados en la iglesia? ¿Qué hace, hermano, que los chismosos se vayan para otro lado? Es que está, amén. ¿Qué hace eso, hermano? Cuando en el culto hay palabras de vida, cuando en el culto hay palabras de Dios. Yo a veces he llegado caído, hermano, y ha venido una palabra y algo hecho en mí. Por eso yo no puedo entender gente, hermano, que lleva años en sus cultos y puedo respetar su opinión. Pero en cultos donde no hay palabra, hermano, donde a la gente se le enseña a cocinar, donde se le vive hablando del hijo pródigo. Pero cuando hay palabra, ¿qué pasa en la iglesia? Cuando hay palabra, ¿qué pasa en los cultos muertos? Que cuando hay palabra, ¿qué pasa en los cultos, hermano, indiferentes? Cuando hay palabra, hay vida en los cultos. Cuando hay palabra, los muertos son resucitados. Cuando hay palabra de Dios, algo sucede en el ambiente. Cuando hay palabra, hay poder. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Cuando hay palabra hay transformación, es decir, cuando hay palabra de vida, los pecadores se arrepienten. Cuando hay palabra de vida, hermano, los pecadores entienden que necesitan la salvación. Pero hoy los cultos, hermano, se llenan de pecadores. Amén. Y la gente no oye una palabra. Pero cuando hay palabra de Dios, los pecadores entienden que necesitan a Jesús y solitos llegan al altar y dicen: pastor, yo necesito ese Cristo que usted me está predicando. Yo lo necesito. Cuando hay palabra, que hay en las iglesias, hay cambios. El chismoso deja de ser chismoso. Amén. El tibio deja de ser tibio. El mundano deja de ser mundano. El adúltero deja de ser adúltero. El mentiroso deja de ser mentiroso. Es decir, cuando hay palabra, hay cambios. Oye, yo me recuerdo, hermano, cuando llegué a la iglesia que me formé, si hay algo que me impactó fue la palabra. Y sabes, yo no entendía eso. Yo venía de otro culto, de otra iglesia. Y cuando llegué a la iglesia en la cual yo me formé como ministro, como hombre de Dios, en la cual me sometí, en la cual limpié baños, cuidé autos e hice muchas cosas, yo no entendía que algunos me decían: ahora viene la palabra, ahora viene la palabra. Y yo miraba los ojos de su hermano que brillaban, hermano, al momento de oír la palabra. Y sabes, se subía un hermano humilde a predicar la palabra. Oiga, y Dios lo usaba en una forma tremenda. Amén. Y Dios lo usaba en una forma poderosa. Y la gente era alimentada por la palabra. Y la gente pasaba al altar llorando, tocada por la palabra. Por eso debemos darle lugar el lugar que le corresponde a la palabra del Señor. Este libro que tengo en mis manos no es cualquier cosa, hermano. Este libro que tú tienes en tus manos es la palabra del Dios viviente.
vive, es el soplo de Dios para nuestras vidas. Por eso debes cuidarla, debes amarla, debes agradecer a Dios por el lugar donde estás, porque aquí por lo menos te alimentan de la palabra. No somos el mejor lugar, quizás no somos el mejor ministerio, pero si hay algo que tenemos es que Dios nos ha enseñado a predicar la palabra, a hablar lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor y alabe lo que Él vive. ¿Qué debemos hacer entonces? Tomar esta espada y debemos estudiarla. Amén. ¿Cómo estamos para los estudios bíblicos? Amén. El pastor cita estudio bíblico, vienen 10. ¿Y sabe usted que el momento donde debe haber más gente es el momento cuando se estudia la palabra, cuando se escudriña la palabra? Pero vea usted la iglesia. Estudio bíblico vienen 10, de una iglesia de 500. Amén. Pero póngale aviso, hay aniversario, tenemos bautismo. Hasta los descarriados con las gallinas y huevo duro aparecen, hermano. Tenemos torta el domingo, van a aparecer varios que hace meses no venían. Porque a la gente le gustan esas cosas. Porque la gente no quiere estudiar la palabra del Señor. Amén. ¿A cuánto les gusta estudiar la palabra? Yo sé que usted se ríe, pero es una gran verdad, hermano. Amén. Por eso, hermano, sabe, a nosotros, en muchas iglesias, amén, nosotros que somos de corte pentecostal, hay alguna iglesia que nosotros nos tratan de ignorantes. Porque somos solo espíritus, algunos creen eso. Y cuando se encuentran con un pentecostal entendido en la escritura, quedan con la boca abierta. Por eso tú debes escudriñar las palabras, las escrituras. ¿Sabe usted allá en Santiago, hermano, un pastor pentecostal se lo dieron vuelta a los testigos de Jehová? Usted se reirá, pero es una verdad. Un pastor que predicaba, amén, a la semana siguiente andaba de maletín vendiendo la atalaya. Un pastor pentecostal. Amén. Por eso, hermano, debemos darle el lugar que corresponde a la palabra. Usted debe escudriñar las escrituras. Jesús los dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. A través de esta palabra tenemos vida eterna. A través de esta palabra somos alimentados. Por eso coma la palabra, métase en la palabra, deje que la palabra de Dios lo marque. Yo llevo 20 años sirviendo al Señor y sabe que de repente a veces ando en la calle y me recuerdo de mensajes que escuché de hombres de Dios hace como 15 años atrás. Porque hay palabras que lo marcan a uno. No sé si a usted le ha pasado. Que usted de repente va donde su pastor y dice, pastor, yo me acuerdo de este mensaje cuando usted lo predicó. Cuando usted era más jovencito, pastor. Y porque esa palabra algo produjo en usted. Yo me recuerdo, y esto es un consejo para los jóvenes, que les gusta puro pololear nomás. Permiso. Yo me recuerdo cuando yo escuchaba a mi pastor hablar, él nos hablaba, y sabe, de repente mi pastor decía, porque la Biblia dice, y lo decía con una elocuencia, y decía el texto, amén, el capítulo y el texto. O sea, no lo decía, no lo decía ni el texto ni el capítulo, sino que nos decía cómo, no explicaba, la Biblia dice así. Y sabe, hermano, que a mí me impactaba tanto el texto bíblico que hablaba mi pastor, que yo iba después calladito. Yo vivía como guardatemplo al lado de la iglesia, soltero. Mi pastor vivía al lado con la familia, y yo iba calladito y le decía, en forma bien humilde, decía, mi pastor, ¿me puede decir la cita, el texto donde estaba esa palabra tan linda que decía? ¿Y sabe lo que me decía mi pastor? Búsquela. ¿Sabe lo que hacía yo? Me cerraba en una piececita que tenía piso de tierra. Mi esposa sabe que es así. Amén. Y me sumergía y empezaba a buscar por todos lados. Amén. Y empecé a aplicar en qué parte. Iba, hermano, amén, a la concordancia. Buscaba hasta que encontraba el texto y lo anotaba, me lo aprendía de memoria. Después iba y golpeaba la puerta de mi pastor y le decía, pastor, mi pastor, encontré el texto. Amén.
Por eso cuando tú, amén, escucha a tu pastor hablar de la palabra, amén, cierra tu boca, abre bien tus oídos, hermano, para que sea alimentado de la palabra del Señor. Hay gente, hermano, que quiere un llamado evangelístico, que quiere un llamado pastoral y quieren que lo llamen primero a pastor para leer la Biblia. No es así el llamado de Dios. Ponte a leer la Escritura, ponte a leer la palabra, para cuando Dios te llame, te subas al púlpito, seas una bendición en la iglesia y no le des cáscaras, hermano, de tomate, amén, ni cáscaras, hermano, de papa a la gente, sino que le des palabra de Dios, palabra de vida, palabra que cambia al hombre, palabra que cambia a la mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, 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 amén? Porque hay algunos que dicen, yo tengo un llamado, no leen ni la Biblia, ni oran, ni buscan a Dios. Para ser un hombre llamado, tienes que instruirte en la Escritura, tienes que meterte en la palabra, hermano, y tienes que darle el lugar que le corresponde. Por eso Pablo, terminando, amén, hablando de la armadura de Dios, que nos indica que debemos ponernos la coraza, que debemos calzar nuestros pies, afirmar nuestros pasos, que debemos, hermano, tomar el escudo de la fe y sumergirnos en el agua del Espíritu y ponernos el yelmo de la salvación en nuestra cabeza. Habla también, por último, de la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, indicando que lo más importante en la vida de una persona siempre será la palabra de Dios. Amén. Por eso, si no tienes una Biblia, déjate de comprar el Condorito y cómprate una Biblia, hermano. Amén. Déjate de comprar cosas que no sirven y cómprate una Biblia, porque ¿sabe usted que ahora está al alcance de todo tener una Biblia? ¿Sabe usted que ahora está al alcance de todo? Esta Biblia de estudio que yo tengo, usted también la puede tener. Pero no para que te crea el cuento que algunos que dicen, pastor, tengo una Biblia de estudio y se creen más grande que el pastor. No. Pero hoy tenemos al alcance, a la mano, ¿no es cierto?, para poder escribir este libro santo, que siempre está dispuesto a abrirse para abrir, amén, para abrir a hablar a nuestras vidas, a hablar a nuestro corazón, amén, y hablar a nuestras vidas. Por eso Pablo indica que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Póngase en pie, por favor. En esta lucha en la cual nosotros nos encontramos, en la cual vivimos, Satanás no descansará y buscará por todos lados, por todos medios, hacerte caer. El que golpea y el que penetra. Es decir, te golpeará como a lo mejor te ha estado dando de golpes y poniendo dudas en tu vida y dudas en tu corazón. Pero eres tú el que tiene que poner atajo a eso y llevar todo pensamiento que el diablo pueda poner a tu mente a la obediencia de Cristo. Porque hoy día tenemos cristianos derrotados. Porque hoy día tenemos cristianos fracasados. Porque hoy día tenemos cristianos que le creen el cuento a lo que el diablo les habla a su mente. Y hoy día están afuera, muchos de ellos descarriados. Porque no han sabido y no han entendido, amén, que en esta lucha en la cual nosotros nos encontramos, Dios nos demanda y nos exige que nos fortalezcamos en Él. El único que te puede fortalecer es Dios. Hay gente que vive todos los días buscando un consejo, todos los días. La oficina del pastor se llena a veces, amén, de hermanos que buscan consejo. Por cierto, no es malo, pero busca mejor la fortaleza de Dios. Y de seguro cuando tú la busques, Dios fortalecerá tu vida y Dios pondrá en ti esa armadura. Y verás que el diablo intentará por todos lados y no podrá, porque tendrás armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermano? Yo quiero que tú levantes tus manos. No voy a hacer un llamado al altar. Yo quiero que tú por un momento levantes tus manos al cielo. Y no solamente levantes tus manos, yo también quiero que tú abras tu boca y empieces a alabar a Dios. Y empieces a bendecir en nombre del Señor. Y empieces a adorar, empieces a honrar, empieces a exaltar. Y empieces, hermano, a engrandecer en nombre de Jesucristo. Y empieces a engrandecer en nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en esta noche coloquemos a Cristo en el lugar que le corresponde.
Recuérdalo, iglesia, Satanás está derrotado. Satanás está vencido. Toda hueste y toda potestad del diablo está vencida. Están derrotadas. Cristo las venció. Cristo las derrotó. Y Él nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortaleza. Y una de esas armas poderosas que Dios te ha dado es la alabanza, es la adoración, es la exaltación. Los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo alabó a Dios. El rey Josafat derrotó a los de Moab cuando el pueblo alabó a Dios. La forma también que Dios te ha dado es que tú abras tu boca, es que tú alabes el nombre del Señor. Dios no quiere mudos, Dios no quiere mentalistas, Dios quiere gente que lo alabe, que lo exalte. Vamos, abre tu boca en esta noche, abre tu boca en esta noche, proclama la victoria de Cristo sobre el diablo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. El diablo está derrotado, el diablo está vencido. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está en esta noche para darte vida, para fortalecerte, para fortalecer tu alma, tu espíritu, tu corazón en esta noche. Vamos, levanta tu voz, alza tu voz al cuello, alza tu voz al cielo, alza tu voz como lo hacías antes cuando ibas al estadio, como lo hacías antes cuando ibas a una fiesta. Dios no quiere mudos, Dios quiere gente que lo alabe, Dios quiere gente que lo exalte. Vamos, abre tu boca, vamos, abre tu boca, alábalo. Bendito sea su nombre. No quiero ver a ningún hermano con su mano agachada. Yo quiero que tú levantes tus manos y proclames la victoria de Cristo. Y usted que me ve por la televisión también, levante sus manos en su hogar. Usted que me escucha por la radio, levante sus manos. Amén, no le dé lugar al diablo. El diablo es mentiroso, el diablo está vencido, el diablo está derrotado. Cristo, Cristo está aquí, Cristo está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo sienten? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Si hay algo que al diablo no le gusta, es una iglesia que alaba el nombre del Señor. Por eso el diablo tiene las iglesias así, muertas, calladas, sin vida. Pero en esta noche hay vida, en esta noche hay vida. Si al lado tuyo hay un hermano que no tiene su mano levantada, tómaselas, levántaselas al cielo, que abra su boca para adorar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, rabayasa aquí, rabayanza co. Bendito sea tu santo nombre. Sumerge tu vida en el agua del Espíritu. Sumerge tu fe debilitada en el agua del Espíritu. Sumerge esa fe debilitada en el agua del Espíritu para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Al levantar tus manos te fortaleces en Dios. Fortalécete en Dios. Recibe fuerza de Dios. Recibe fuerza de Dios. En estos 13 años como ministerio, recibe fuerza de Dios. Dios tiene mucho para darte. Levántate, camina. Largo camino te resta, iglesia. Largo camino te resta. El diablo por todos lados ha intentado golpear, pero Él no puede vencer, porque Él no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Yo siento su presencia, yo siento su gloria, yo siento su poder, yo siento que Él está aquí, moviéndose, paseándose. Oh, rabayasaquía, Santo. Vamos, abre tu boca. Tú tienes mejor garganta que mía, a lo mejor. Vamos, abre tu boca, hermano. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Si tienes lengua, habla lenguas en esta noche. Habla lenguas en esta noche. Dios te dio lenguas para que las hablaras, no para que te las comieras. Dios te dio lenguas para que las hablaras. Oh, bendito. Oh, rabayasaquía. Rayasaquía, rabayasacoa. Samarrabayanza aquí a rabayas y recayaba santo aquí. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos en el poder de tu fuerza. Fortalece nuestra mente, nuestro espíritu. Fortalece nuestro corazón. Te adoramos. Te adoramos. Vamos a cantar una alabanza. Yo creo que tú sigas con tus manos levantadas al cielo.
Yo quiero que tú sigas alabando a Dios. Yo quiero que tú sigas exaltando el nombre de Dios. Algo extraordinario está sucediendo en la atmósfera espiritual. Algo extraordinario está sucediendo. Cuando tú alabas a Dios, los demonios huyen. El diablo tiembla cuando tú alabas a Dios. Cuando tú alabas a Dios, la Biblia dice que Dios desciende en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos quieren que en esta noche Dios descienda? Dios toque nuestra vida. Dios toque nuestros corazones. Vístete de esa armadura. Vístete, hermano. Vístete, hermana. Dios está aquí. Siga alabando a Dios, siga alabando a Dios. Y si no tienes fuerza de parte de Dios, si no tienes fuerza de parte de Dios, ven esta noche aquí al altar para orar, para que Dios te levante, para que Dios te fortalezca. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Oh, rabayas aquí. Oh, ven, si quieres venir al altar, ven. Ven a buscar fuerza de parte de Dios. Si tu fe está debilitada, si tu fe, amén, no es la misma, ven a sumerger tu vida en el agua del Espíritu. Si sientes que el diablo te ha golpeado mucho, si sientes que el diablo te ha dado duro, ven esta noche al altar. Ven a buscar fuerza de parte de Dios, así lo deseas. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos como antes, como lo hacías al principio, como lo hacías cuando recién Dios te llamó. Sumerge tu vida. Oh, rabayasa. Oh, dilo. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos caídas. Levanta tus manos paralizadas. Levanta tu vida en la fe del Hijo de Dios. Levanta tu fe, la fe del Hijo de Dios. Cuando venga la duda a tu vida, cuando venga el desánimo a tu vida, sumérgete en el Espíritu, sumerge tu escudo de la fe y podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos. ¡Oh, aleluya! ¿Cuánto puedes decir aleluya? ¿Cuánto puedes decir gloria a Dios? Oh, sí, Señor. Oh, aleluya. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Oh, sí, Señor. Luché como soldado, Rabayasa, Kia, Rabayasa, Rabayansa, Rabacoyasa, Rabayansa, Kia, Tarraca, Yabasem, Rayasa, Kiti, Rabayasa, Koa, O Rabayansa, Rabakia, Rabayasa, Koa, Ayasu, Kia, Rabayansa, Kia, Rabayasa, Koa, Rabayansa, Kia, Rabayasa, Koa, Rabayansa, Rabayasa, Kia. Todos aquellos que tengan lengua del Espíritu, habla. Todos aquellos que tengan lenguas, hablen misterios con Dios. El diablo no puede entender las lenguas que tú hablas. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado para la destrucción de toda fortaleza. Bendito sea su nombre. Sumerge tu vida, sumérgete. Cuando levantas sus manos y lo adoran y lo bendicen,